Bueno, mi cargo allí, yo era uno de los responsables del transporte de atletas. Como decía Mónica al inicio, en los Juegos de Londres habían más de 10.500 atletas, más todos los entrenadores, preparadores físicos, médicos, etc. En total era lo que llamamos una población de unos 15.000 personas que teníamos que, obviamente, mover desde la Villa Olímpica a las distintas sedes de competición y de entrenamiento. Al principio yo llegué un año y medio antes, unos 21 meses antes de empezar los Juegos, por lo cual tuve tiempo de estar muy involucrado en la planificación de todo el sistema de transporte. Como os comenté al principio, éramos muy poca gente, me encargaba un poco de la planificación de la mitad, del 50% de todos los deportes, pero a medida que íbamos acercándonos al evento y se iba incorporando más gente al equipo, pues nos íbamos especializando y al final estuve encargado de todos los deportes de equipo, tanto para los olímpicos como los paralímpicos. Considerando deportes de equipo, en los olímpicos, si me falla la memoria, fútbol, básquet, balonmano, waterpolo, voleibol y hockey. Y en paralímpicos otros seis deportes más, lo cual eran 120 equipos en los olímpicos y unos 86 en los paralímpicos. Entonces, esto era moverlos cada día desde la Villa Olímpica a las distintas sedes. Como he dicho, llegué allí pues, en enero del 2011 y como llegué allí, pues igual que todos, casi, todos tenemos que pasar por el filtro oficial. A diferencia de Moisés, que envió 7, yo envié, sin exagerar, entre 15 y 20 currículums a 20 posiciones distintas, de las cuales me llamaron de 2, una me dijeron que no y al final me llamaron dentro de transportes de atletas, con lo cual estoy muy orgulloso. También, en mi caso, pues yo también hice algún contacto paralelo y estuve en contacto con gente que no trabajaba directamente en transportes, pero sí que eran empresas que colaboraban con ellos. Entonces es más fácil, como decíamos antes y lo comentaba Ramón también, que te conozca alguien que no que tengan un currículum que les ha llegado de la otra parte del mundo para hacer la entrevista. Entonces, bueno, me hicieron la entrevista por teléfono en inglés, lo cual fue otra experiencia. Y nada, tuve la suerte de que me cogieran.